audio. Ok, entonces estamos hablando de que aminofilina es una teofilina, pero combinada con alguien, simplemente para darle biodisponibilidad, una etilendiamina. ¿Qué va a pasar acá? Llega a sangre, buena biodisponibilidad y recién libera la teofilina. ¿Okay? Esa es la que nosotros vamos a utilizar. Bien. Mecanismo de acción, ¿quién se acuerda de las antinas? Bloquean a la fosfodiesterasa, doctora, y a los receptores de adenosina. Ya. Al bloquear a la fosfodiesterasa, ¿quién va a aumentar? El AMP cíclico. Sí, señora. Aumenta el AMP cíclico. ¿Y un aumento del AMP cíclico qué significa? ¿Qué es lo que hace un AMP cíclico elevado? Que no ingrese calcio, eso va a producir una vasodilatación del músculo liso. Después va a estimular a la función cardíaca. ¿Y qué va a producir si estimula función cardíaca? Va a producir taquicardia, ¿puede ser? Sí, perfecto. Aumento sus 4 propiedades y esto a veces puede entorpecer al paciente, más si ya tiene un toque cardíaco, más si en su crisis asmática, que lo voy a usar cuando no se pudo controlar con todo lo anterior. Ya ese paciente está con insuficiencia respiratoria, cianótico, taquicárdico. Entonces eso nos puede agravar muchas veces al paciente. Bien, relajante de músculo liso, principalmente bronquial, aunque también tiene a músculo liso vascular, pero no es un efecto tan marcado. También disminuye actividad inflamatoria e inmunitaria, pero eso con el uso de largo plazo, no como nosotros lo vamos a usar de pronto como último rescate, cuando todo lo anterior menos tóxico no nos dio resultado para broncodilatar. Bloquea también receptores de adenosina. Todo eso nos llevaba a qué mecanismo de acción. Todo eso nos hacía determinar que él sea un broncodilatador. Ojo, de franja terapéutica estrecha. Bien. Estimulante del centro respiratorio. ¿Para qué lo utilizábamos si era un estimulante del centro respiratorio? Para la apnea del recién nacido. Perfecto. ¿Y cuál usábamos, Camila? ¿Cuál era el que tenía mejor perfil de seguridad? Cafeína. Cafeína en ampollas. Ok. Estimulante del miocardio, no olvidarnos, y del sistema nervioso central. ¿Quién quiere decirme todos los efectos centrales que pudiéramos tener con una santina? Acuérdense, me tomo mucho café. Dígame todos los efectos del sistema nervioso central. Vamos. Bueno, ¿Tener insomnio? Insomnio, ¿qué más? Vamos, desde la cabeza hasta los pies. ¿Qué va a pasar con la función mental? ¿Aumenta la capacidad intelectual, doctora? Sí, aumenta la capacidad de concentración, en realidad. Ojo, memoria de corto plazo, ¿no? Tampoco es la ideal. ¿Qué más? Estoy más despierto, me da insomnio. Disminuye la fatiga, doctora. Disminuye la fatiga, por eso es que es tan utilizado, digamos, un café muy concentrado repetidas veces para disminuir el cansancio, disminuir la fatiga. Hay un temblor fino, taquicardia, bueno, eso es cardiovascular, ¿no? El sistema nervioso sí nos va a producir nerviosismo, nos va a producir ansiedad, nos va a producir temblor fino en las manos, disminución del cansancio, de la fatiga, mayor concentración. Bien, disminuye la resistencia periférica a presión venosa, tiende a disminuir presión arterial y si a eso le suma un aumento de la diuresis, los dos van a disminuir presión arterial. Cuando glomérulo determina que está muy baja esa presión arterial y disminuye su caudal plasmático renal, ¿a quién estimula? Renina plasmática. Y si estimula la renina, angiotensina, aldosterona va a tender a subir. ¿Qué podemos decir entonces de santinas? Que en un primer momento ellas van a bajar presión arterial, pero si de momento lo usas de forma crónica, sí pudiera tener ya un aumento en los niveles de renina y vamos a tener un aumento de la presión arterial. ¿Queda clarísimo? Sí, doctora. Disculpe, y al activar este aumento de renina, ¿podría producirse como una reacción, disculpe, adversa a una hipopotasemia? Sí, claro que sí va a haber una hipopotasemia, porque si vas a tener aldosterona, retiene sodio, retiene agua, aumenta presión y elimina potasio. Y puede haber hiperaldosteronismo. Estamos hablando de su uso en largo plazo, sin embargo, ya vamos a ver que
Normalmente nosotros lo usamos de rescate endovenoso por cortos días hasta que revierte el cuadro y habrá que revisar toda la terapéutica de ese paciente asmático para que no llegue hasta ese escalón 5 o 6 donde vamos a usarla. Más hay otros pacientes, muy pocos, yo conocí nada más 2 pacientes cuando trabajaba en Caja Nacional, que ahí tenemos una cantidad de pacientes afiliados muy alto, que tenía que tomar aminofilina en vía oral porque salbutamol no le hacía efecto o a veces era intolerante, ¿no? Entonces son muy pocos casos donde vas a dejar una aminofilina de pronto en vía oral que el paciente lo use de forma crónica. La forma en que nosotros lo vamos a usar en nuestras crisis, hablamos de 3 días, incluso 2 días, ¿no? Porque vamos controlando ahí principalmente efectos adversos. Bien, estabiliza el mastocito. Al estabilizar el mastocito actuaría como profiláctico. Y si actúa como profiláctico, significa que en el largo plazo sería una vía oral con muchos efectos adversos, ¿no? Estimulante del centro respiratorio, estimula músculos respiratorios, aumenta el metabolismo basal, y ahí habíamos conversado un poquito que lo usaban los atletas o la gente que va al gimnasio o el que quiere bajar de peso de pronto muy rápido como quemadores de grasa. ¿A qué precio quemadores de grasa? Aumentando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, activando metabolismo basal, ¿no? Estimula la lipólisis porque de ahí vamos a sacar energía porque estoy aumentando metabolismo basal un 10, un 20, hasta un 30%, que no siempre es obviamente no va a ser lo saludable, ¿no? Aumenta la insulina dependiente de que va a aumentar glucosa, eso va a depender del estado inicial del paciente, si no hay un síndrome metabólico, si no hay una hiperinsulinemia. Y a nivel gastrointestinal, ¿qué les pasa a ustedes cuando toman mucho café? Estimula producción de ácido clorhídrico, pepsina, gastrina. La gastrina ocupa su receptor y estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces actúa como un secretador y va a estar súper contraindicado en pacientes con antecedentes de gastritis o de úlceras pépticas. Bien, hasta aquí alguna duda. Siempre pregunto en aminofilina o en santina, mecanismo de acción bien entendido y sus 7 efectos farmacológicos. Bueno, ¿cómo venía la aminofilina? Venía en ampollas aminofilina. La aminofilina viene en ampollas, son 25 miligramos en 1 ml y como viene de 10 ml son 250. Si vamos a utilizarla es porque estamos frente a un paciente con una broncoconstricción que no respondió a agonistas beta 2 de acción corta, de acción larga, glucocorticoides, antileucotrienos, y recién vamos a utilizarla. Hacemos una dosis de impregnación. ¿Qué deben recordar siempre? Aminofilina, franja terapéutica estrecha. Aminofilina es hidrosoluble, no se acumula en tejido adiposo. Por lo tanto, la dosificación que vamos a hacer es con peso magro, o sea que no contemplamos el peso graso del paciente. Ya esto es importante y nunca dosificamos a un paciente como que pesara más de 50 kilos. Normalmente nos quedamos con 50 kilos como dosis máxima, le hacemos a 5 miligramos por kilo, o sea que le hago una ampolla. Esa ampolla la vamos a diluir en 250 o 500 miligramos de suero fisiológico o glucosado, de acuerdo a la necesidad del paciente, ¿de acuerdo? Esa es una dosis de impregnación, dosis que lo hacemos en una infusión entre 20 a 30 minutos, va ingresando, vamos midiendo. ¿Qué medirían o qué ustedes monitorizarían en este paciente que está recibiendo la aminofilina endovenosa? Conociendo ya todo su perfil de efectos adversos y farmacológico que tendrían que ir monitorizando en este paciente. Bueno, nadie quiere conversar, igual que mi otro grupo. Me pongo enojada cuando nadie me contesta nada. Bueno, yo me voy a preguntar y me voy a responder. Profesora, si este es un fármaco estimulante cardiovascular y estimulante del sistema nervioso, vamos a ir controlando frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la presión pudiera estar baja, pero luego va a elevarse un poco, puede haber un temblor fino, puede haber cuadros de ansiedad
Importante, principalmente lo que más voy a monitorizar es a nivel cardiovascular. Tendré que revisar que el paciente no tenga ya un cuadro de base cardiovascular, una insuficiencia cardíaca, una angina de pecho, ver qué otros medicamentos está recibiendo el paciente o si va a ser necesario beta bloquear, si es que va a usar una aminofilina para que el efecto sea en bronquios y no a nivel cardíaco. Bien, entonces luego su dosis de mantenimiento 0,5 miligramos kilo hora. ¿Están seguros que no hemos avanzado esto? Yo creo que estábamos más adelantados. Esta fue la última lámina que avanzamos, doctora. Ah, ya, ok. Bien. Entonces, ya saben cómo vamos a iniciar la dosificación del paciente, pero hay un grupo de pacientes que de pronto a la aminofilina, siempre digo aminofilina porque es la que usamos, como son los fumadores, tienen rápida biotransformación. Si tienen rápida biotransformación, necesito dar mayores dosis porque desaparece de sangre mucho más rápidamente. En lugar de 0,5 miligramos por kilo, le hacemos 1 miligramo por kilo hora su dosis de mantenimiento. Dosis inicial, mantenemos los 5 miligramos kilo de dosis en 20 a 30 minutos, diluido en 250 ml de fisiológico glucosado, que lo vamos a pasar en 20 a 30 minutos. Además de los pacientes fumadores, ¿quién más es un biotransformación rápida de la xantina? Los niños. Los niños biotransforman muy rápidamente también, entonces las dosis probablemente sean entre 1 y 0,8, ya no 0,5 miligramos por kilo por hora. Estoy hablando de dosis de mantenimiento en infusión continua hasta revertir el cuadro y luego ver cuál va a ser el objetivo terapéutico. Esto es simplemente para sacar al paciente del cuadro, ¿ya? Paciente con hepatopatía va a necesitar menos dosis. Tercera edad va a necesitar menos dosis. Paciente con un coro pulmonar o una insuficiencia cardíaca también, porque corremos el riesgo ahí de hacerle una taquicardia y empeorar su situación. Bien, en un broncoespasmo agudo, probablemente si este paciente ya sabe que normalmente entra en estas crisis de broncoespasmo, y podemos controlar en vía oral, las dosis de vía oral está entre 100 y 300. Así viene el comprimido, es alargadito, aminofilina, viene con 2 ranuras. Aquí hay 100 miligramos, 100 miligramos y 100 miligramos. El comprimido es de 300. Cuando trae ranuras, significa que sí se puede partir, entonces normalmente empezamos con 100 miligramos con el paciente. Esos 100 miligramos, de acuerdo a necesidad, podemos subir a 200 o a 300, ¿ya? Por eso viene ranurado. Esa dosis podemos usar 3 a 4 veces al día, de preferencia después de algún alimento, para disminuir tanto la gastrolesividad, pero debemos controlar efectos adversos. Muchos pacientes con vía oral van muy bien y no llegan a utilizar en una vía endovenosa, ¿no? Hay otros preparados de liberación sostenida. Esto se usa mucho en pacientes con EPOC, ¿no? Que están permanentemente con un broncoespasmo. Nosotros tenemos esta nada más, no la tenemos, la de liberación sostenida. Intramuscular no lo utilizamos, es extremadamente agresiva. Bien, cuando hablamos de la apnea del neonato, ¿cuál es la de elección? Nuestra fármaco de elección va a ser la cafeína, ¿ya? Fármaco de elección es la cafeína, generalmente se lo usa de 1 a 2 días nada más. Cuando hablamos de la apnea del lactante, es un prematurito, bajo peso, probablemente el surfactante pulmonar no fue suficiente. Entonces este niño interrumpe o este neonatito su respiración 20 segundos o un poco más y se pone bradicárdico, cianótico, palidez y con una hipotonía importante. Por lo tanto, estamos frente a un cuadro de apnea donde se ha comprobado que la cafeína en forma de citrato es la menos agresiva para la vena, es el fármaco de elección. Lo usamos entre 24 y 48 horas, su dosis de ataque es 10 a 20 miligramos por kilo. A veces pesan 600 gramos, 800 gramos o llegan muy escasamente al gramo, ¿no? Entonces, esta cafeína es la que tiene un mejor índice terapéutico y un poquito menos efectos adversos
respecto a teofilina o a la aminofilina. En dosis de mantenimiento se le hace 5 miligramos kilo día. No está exento de reacciones adversas, pero su perfil de seguridad es bastante mejor. Cuando decimos estas santinas, siempre se habla de teofilina, pero ustedes saben que es aminofilina para nosotros. Aminofilina llega a sangre y libera la teofilina, ¿ya? Una franja terapéutica que muchos dicen desde 5 hasta 20 microgramos por ml en sangre, no la cantidad que yo doy en vía oral, sino la cantidad que hay en circulación sistémica, ¿ya? Otros hablan de 10 a 20. Sino, en toda esta franja terapéutica, ¿están exentos de reacciones adversas? No. ¿Por qué? Porque las reacciones adversas de las santinas derivan de su mecanismo de acción. Aumenta AMP cíclico. Al aumentar AMP cíclico es un estimulante cardíaco. Hablo de su mecanismo de acción. No estoy hablando de dosis tóxica. Estoy hablando de que ese es su mecanismo de acción. Así como me va a hacer la broncodilatación en el músculo liso bronquial y a nivel un poco vascular también lo hace la estimulación cardíaca. O sea que aunque yo use dentro de mi franja terapéutica, sí voy a tener los efectos adversos. ¿De acuerdo? Entonces, estos efectos adversos, si yo me subo en sangre de 20 microgramos por ml, la probabilidad de que ellos aparezcan es muy alta. O sea, aquí aparece, pero si me paso de 20, no consigo más broncodilatación y sí consigo mayor efectos adversos. ¿De acuerdo? ¿Qué efectos adversos? ¿Por dónde empezaría yo en esta lámina? Empezaría por el cardiovascular. ¿Por qué? Porque por mecanismo de acción es estimulante cardíaco. A dosis usual, a dosis usual. ¿Mayor con dosis mayores de 20 microgramos ml? Sí. Y si es estimulante cardíaco, ¿yo qué voy a esperar? Voy a esperar taquicardias sinusales, voy a esperar extrasístoles ventriculares, supraventriculares. A dosis usuales sí. Si hay sobredosificación, mucho más, ¿ya? Si entre 10 a 20 está dentro de su franja. 10 estaría por acá o por acá, 10 a 20. Incluso con 5 ya conseguimos un buen efecto. Y como esto va entrando en infusión continua, entonces uno va viendo el resultado y va aumentando el goteo, ¿no? Así es como se maneja una aminofilina en vía endovenosa. Entonces, sí es un estimulante cardíaco. ¿Con quién voy a seguir? Sistema nervioso central, que hemos dicho que hace a nivel central, estimulante del sistema nervioso. ¿Qué me va a dar? Se me quita el sueño. Ojo, pudiera dar jaqueca en algunos pacientes, aunque en algunos otros más bien disminuye la jaqueca. Ansiedad, agitación, mareo porque hay un poco de vasodilatación con taquicardia, puede haber temblor, palpitaciones. Pacientes con antecedentes de convulsiones no deberíamos darle, a no ser que esté en riesgo su vida y no tenga otro fármaco. Probabilidad de convulsiones con dosis extremadamente muy altas, pero a dosis usual no es ideal en un paciente con antecedente de convulsión. A nivel gastrointestinal, ¿qué dijimos? Que es estimulante de gastrina. Gastrina ocupa su receptor. Al ocupar receptor, estimula la producción de la ATPasa protón potasio y aumenta el ácido clorhídrico, aumenta la pepsina. ¿Es irritante gastrointestinal? Sí. ¿Qué puede provocar? Puede provocar gastritis. En el uso crónico puede provocar úlceras, puede reactivar úlceras. Provoca náuseas, vómitos, dolor abdominal, en algunos pacientes diarrea y en otros reflujo. Y luego a nivel de electrolitos, ¿por qué la hipopotasemia? Esto es con el uso un poco más prolongado, no tan reciente, no pocas dosis. Al aumentar aldosterona, pues vamos a estar frente a una hipopotasemia, puede haber hipofosfatemia, puede haber hiponatremia en tratamientos muy prolongados, hipomagnesemia e hipercalcemia, ¿no? El café descalcifica el hueso y el calcio se lo trae para la sangre. Es por eso que en pacientes con osteopenia, con osteoporosis, no es recomendable cantidades muy elevadas de café. Yo a mis pacientes, ya sea hipertenso, una taza de café por día como para un gusto, pero no más de eso, ¿no?
y siempre y cuando el paciente tolere esa taza de café con un buen perfil de seguridad. Bien, siempre hablamos de reacciones adversas con dosis arriba de 20, pero a dosis usual se presenta. Puede haber estado de ansiedad, agitación, más que todo en pacientes que son pacientes más psiquiátricos. Puede ser demencia, puede ser una psicosis sin ningún problema. A nivel metabólico, hiperglicemia. Esto es muy característico. E hiperuricemia, ¿por qué? Porque le compiten el transporte al ácido úrico. El transporte del ácido úrico es por secreción tubular a la segunda porción del túbulo contorneado proximal, un poco AC1, un poco AC2. Entonces le compiten la vía. Si yo le gano la vía al ácido úrico se eleva y puede desencadenarme crisis de gota. A nivel urinario, el aumento de la diuresis, en un principio, ¿verdad? Él es diurético, además de ser un vasodilatador, pero posteriormente puede estimular aldosterona. Reacciones de hipersensibilidad, desde tipo 1 hasta tipo 4. ¿Qué es tipo 1? Son de acción rápida, mediadas por inmunoglobulina G, desde un rash cutáneo hasta un shock anafiláctico, ¿no? Y de ahí va avanzando ya si es la reacción adversa, la hipersensibilidad sobre glóbulos rojos, blancos, plaquetas, que es la tipo 2, la tipo 3 ya son inmunocomplejos, la tipo 4 ya intervienen los linfocitos, ¿no? Entonces puede ser desde un rash cutáneo, puede ser un lupus eritematoso sistémico, puede ser una anemia hemolítica, puede ser trastorno de los elementos formes de la sangre. Todas esas son reacciones adversas hematológicas de hipersensibilidad. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctora, disculpe, una duda. ¿La A ver, hipersensibilidad tipo 1 era antígeno IgE o IgG? IgE. Gracias, IgE. doctora. Eso lo hemos visto, creo, antes. Me tomé un jengibre y me parece que estaba sin colar. Les he dado los 4 tipos de hipersensibilidad, José, no. Sí, doctora, lo hemos avanzado en las Ya. generalidades y lo hemos vuelto a avanzar. Ok, ya. Un repasito nada más. La tipo 1 es de acción rápida. O sea, yo tomo un medicamento en vía oral y en media hora aparece, si no es más rápido. Me colocan una penicilina y rápidamente aparece un rash o un edema eglótico o un shock anafiláctico. Acción rápida y todos mediados por inmunoglobulina G, que son anticuerpos que están alrededor del mastocito, ¿no? Y al estar alrededor del mastocito, los alérgicos van aumentando, esa IgE, a veces con el uso más continuo, y puedes hacerla después de la segunda, de la tercera o de la cuarta administración, una hipersensibilidad tipo 1, de acuerdo a la densidad de inmunoglobulina E. El asma bronquial, acuérdate que tenía la misma fisiopatología. Teníamos alta densidad de inmunoglobulina G, entraba el antígeno, se producía el anticuerpo, y cuando volvía a entrar en contacto el antígeno con ese anticuerpo, ya degranulaba el mastocito, ¿no? Esas son las reacciones tipo 1 y ahí encajamos al asma bronquial. Ok. Incidencia de la RAM. Si uso bajita dosis entre 5 y 10 microgramos en sangre, no son tan frecuentes. Con 15 ya empezamos y superiores a 20 fatal. Estas ya van a ser probablemente de gravedad. Pero no se olviden que la RAM de las antinas están pegadas, prendidas a su mecanismo de acción. Bien, ¿puede variar de un paciente a otro? Sí, variabilidad individual, que biotransforme más rápido, que biotransforme más lento, que el paciente sea fumador, que tenga insuficiencia hepática, que sea de la tercera edad, que sea un niño, todos estos factores, o que haya una interacción, algún fármaco que sea un estimulante, inductor enzimático o un inhibidor enzimático. ¿Va a tener interacción? Sí. Nunca olvidarse, franca terapéutica estrecha, fácilmente entró en toxicidad, si se biotransforma, hay pacientes que lo biotransforman más rápido, otros mucho más lento. Bien, eso, lo demás creo que ya está avanzado. Borramos y avanzamos. ¿Ok? En quien voy a tener precaución. En una úlcera. ¿Por qué?
A ver a quién se le ocurre por qué voy a tener precaución en una úlcera. Porque, doctora, irritada la mucosa y aumentada la secreción de ácido clorhídrico. Ya, porque estimula gastrina, gastrina aumenta producción de ácido clorhídrico un factor agresor. Mucosa gástrica tiene sus factores agresores, ácido clorhídrico, pepsina, y sus factores protectores, las prostaglandinas de la línea 2, el flujo sanguíneo local y el bicarbonato. O sea que estos tres protectores contra el ácido clorhídrico. Para producir ácido clorhídrico, gastrina ocupa su receptor G, histamina el H2 y acetilcolina receptor muscarínico. Ellos tres estimulan la producción de ácido clorhídrico, mientras que estos otros eran protectores y siempre debe haber un equilibrio. ¿Paciente necesita un pH ácido gástrico? Sí. Cuando nos ponemos a bloquearle toda la producción de ácido clorhídrico a nuestros pacientes, que lo hacemos muy usualmente y de largo plazo porque toman muchos fármacos, yo le cuido su estómago, eso no funciona así, porque muchos pacientes ya tienen baja producción de ácido clorhídrico después de los 50 años, disminuye. Comen, se hinchan, aunque coman un pescadito saludable con vegetales, y el paciente se queja que se hincha y sigue su omeprazol. ¿Por qué? Porque no hay ácido clorhídrico para trabajar sus alimentos, ¿no? Entonces sí es necesario. El tema es que haya un equilibrio entre lo agresor y lo, ¿qué se llama? Entre lo agresor y lo protector, ¿ya? Bueno, ¿y por qué precaución en el hipertiroidismo? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué habrá que tener precaución en el hipertiroidismo? Por la clínica que puede presentar un paciente hipertiroideo, ya sea que ansioso y y la cafeína, como dice, le va a agravar el caso. Ya, Denise, está bien, pero vayámonos a lo que más nos va a agravar. Hipertiroideo es taquicárdico, es hipertenso, tiene aumentado su metabolismo basal. Las antinas hacen taquicardia, hipertensión, aumento de metabolismo basal. O sea que estoy potenciando básicamente estos efectos cardiovasculares y también centrales, ¿no? Entonces esto nos va a agravar el paciente. A veces al hipertiroideo, como tiene aumento de función cardíaca de las 4 propiedades, lo beta bloqueamos hasta ir organizándole su medicación, hasta que haga efecto los bloqueadores de los receptores de la T3 activa, porque la tiroides tiene la T4 y tiene la T3. La T4 es inactiva. Ella, gracias a las diodinasas, por ayuda del selenio principalmente y del zinc, pasan a T3, y esa T3, una porción es activa y otra es reversa o inactiva, que actúa como protector cardíaco para que no tengamos taquicardia tan rápidamente. Entonces solo la T3 activa viene a tener actividad. Ya lo vamos a revisar eso en tiroides. En hipertensión, porque el uso crónico nos va a llevar a hipertensión. En un paciente con arritmia o problemas cardiovasculares, imagínense, si tu paciente tiene angina, ¿le darías una aminofilina? Si tu paciente ya tiene una taquicardia sinusal, ¿le darías una que se llama una aminofilina? No, doctora. Ok, vamos a grabar el cuadro. Y si tiene una angina de pecho, olvídense. Pacientes con antecedentes de focos epileptógenos, esto lo va a desencadenar. Paciente con insuficiencia cardíaca, si bien la aminofilina o la santina me va a aumentar contractilidad, también me aumenta la automatismo, conductibilidad y excitabilidad, grabando el cuadro, que una insuficiencia cardíaca sin tratar y que esté descompensada cursa con taquicardia. Una taquicardia refleja por la hipoxia. En trastornos hepáticos, en alcohólicos crónicos terminan haciendo una cirrosis hepática, ¿no? Porque no va a haber quien biotransforme. Y si no hay quien biotransforme a la santina, ¡fum!, se eleva en sangre. Y ella per se ya tenía franja terapéutica estrecha. Entonces la misma dosis puede intoxicar al paciente. La dosis usual frente a una insuficiencia hepática nos va a dar toxicidad elevada en el paciente. En enfermedades febriles agudas que cursan con vasodilatación, ¿verdad? Y vasodilatación también hace en un primer momento aminofilina, entonces puede hacer una taquicardia refleja extrema, más el efecto directo de taquicardia. Paciente febril, ¿de qué se queja?
Su corazón se le sale, la mamá te va a llamar porque dice, está agitado, está fatigado mi hijo. Y es porque tiene fiebre, y si tiene fiebre hay vasodilatación. Y si hay vasodilatación hay hipotensión, y si hay hipotensión, pacientito joven, el simpático aumenta y le da taquicardia refleja. ¿Será que le vas a hacer más taquicardia y más hipotensión? No. En recién nacidos y ancianos siempre tratar de conservar esa franja terapéutica estrecha. En los neonatitos que vamos a utilizarlo, ir viendo su goteo y verificando función cardíaca principalmente, ¿no? Para no salirnos de la franja terapéutica estrecha. Bien, pacientes fumadores. Se ha visto esto. El humo del tabaco induce la metabolización enzimática. Aquí tienen la respuesta. ¿Por qué los fumadores necesitan mayores dosis? ¿Qué significa que induce? Es un inductor enzimático. Entonces, como que que se llama la nicotina, al pasar por el hígado, despierta mayor número de enzimas. Cuando viene aminofilina, más enzimas lo biotransforman más rápido y baja su nivel plasmático. Por eso es que yo necesito mayores dosis. La duración de la inducción enzimática, después de que se le ocurrió dejar de fumar al paciente porque tiene su cuadro de broncoespasmo, no se sabe exactamente cuánto va a durar. La masticación del tabaco también incrementa esa eliminación, o sea que no solo es fumado, sino también masticado. Bueno, en sus interacciones sí me es importante acá. ¿Por qué? Todo fármaco que tiene franja terapéutica estrecha, siempre ustedes van y buscan en su libro sus interacciones. ¿Qué otro fármaco recibe? Porque si él es de franja terapéutica estrecha, rápidamente puedo lograr toxicidad. O no consigo el efecto terapéutico porque es un inductor enzimático y la dosis está muy baja. ¿Quién disminuye su eliminación de la teofilina y hace que entre en mayor toxicidad? El alopurinol. Y puedes tener un paciente con gota en tratamiento con alopurinol y que además necesite una aminofilina así. Aparte, aminofilina le aumenta el ácido úrico, ¿no? Entonces, si le aumenta el ácido úrico y lo está tomando en vía oral, es muy probable que le asocies un alopurinol, ¿no? Después, algunos antiarrítmicos, sí, el antiarrítmico generalmente baja frecuencia cardíaca y estos fármacos van a elevarla, pero disminuye la eliminación de teofilina y eso hace que entremos en toxicidad. Macrólidos son eritromicina, claritromicina, citromicina, la quinolona es la ciprofloxacina, norfloxacina, perfloxacina, levofloxacina. ACO significa anticonceptivos orales. Y este tiabendazol, que generalmente lo usamos solo por 3 días como antiparasitario, aunque en algunas patologías, como en la triquinosis, sí se utiliza de largo plazo, ¿no? Y quien le aumenta su eliminación y hace que se vaya muy rápido y probablemente no nos dé la actividad que necesitamos, algunos fármacos anticonvulsivantes como fenitoína. Ritonavir lo usamos en pacientes HIV en su tratamiento, rifampicina solo lo usamos hoy en día casi para tratamientos de TB en fase 1 y fase 2 y la sulfimpirazona no la usamos. Bien, ¿por qué las antinas hoy en día no es que se recomienden como una primera línea y más bien van a ser utilizadas cuando todo lo anterior no nos dio un buen efecto? Porque como broncodilatador son menos potentes que los agonistas beta 2. ¿Quién le gana a los agonistas beta 2 mayor a beta 1, droga tipo salbutamol? Ninguno. O sea que vamos a llegar acá cuando todos estos anteriores, por algún motivo el paciente no respondió, ya sea porque sus receptores se volvieron silenciosos por acostumbramiento o porque al propelente le tiene mayor broncoespasmo, probablemente. Pero si los voy a comparar en términos de potencia, siempre los agonistas beta 2 son menores. No tiene un efecto adictivo sinérgico con los agonistas beta 2, o sea que dando los dos a mitad de dosis no se potencian, son un mecanismo de acción diferente y no se han visto sinergia. ¿Sinergia con quién hay? Sinergia hay con el salbutamol, agonista beta 2, cuando le asocias un glucocorticoide también por la misma vía. ¿Por qué? Porque glucocorticoide supersensibiliza los receptores beta 2
que se volvieron silenciosos y ellos empiezan a responder. Entonces es muy probable que cuando el salbutamol ya no nos da el efecto deseado, asociarlo con un glucocorticoide que no es broncodilatador, sí voy a tener mejor efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque el glucocorticoide supersensibiliza los receptores beta 2. ¿Quedó clarísimo? Sí, doctora. Sí, doctor. Queda menos de un minuto, ahí nomás volvemos, ¿ya? Bien, aumenta la desigualdad, ventilación, perfusión, siempre es mejor con el agonista beta 2, puede aumentar resistencia cerebrovascular y nos puede inducir a un ACV. Estoy hablando de dosis altas, estoy hablando de un uso prolongado, ¿no? Riesgo-beneficio es mucho menos favorable que un agonista beta 2. Su aparición de RAMS es mucho